En estos días que hemos hablado tanto, hemos escuchado tanto sobre justicia independiente, sobre Ministerio Público Independiente, donde la Procuraduría General de la República ha tomado un protagonismo, yo diría que merecido, porque la situación relacionada a la lucha contra la corrupción merecía que se tomaran acciones importantes. Van a llegar los cuestionamientos, han llegado en muchos casos, tanto de fondo como de forma. Ahora bien, hay algo que no puede y no debe pasar desapercibido dentro de las responsabilidades que tiene el puesto del Procurador General de la República en nuestro país, quien comanda el puesto, que en este caso es doña Miriam Germán, y todo lo que está alrededor, señores, de un superfuncionario, porque el procurador es, en el dibujo, en el organigrama que se tiene en nuestro país, un superfuncionario. Dirige la escuela que forma a los ministerios públicos, dirige la agencia que prepara los expedientes acusatorios en todo el territorio nacional, subdivididos a través de las provincias y demarcaciones, pero a su vez también es un jefe administrativo que tiene dentro de sus labores nada más y nada menos que la responsabilidad del tema carcelario. Y eso, señores, es una de las responsabilidades más importantes que puede tener ese puesto. Quiero llamar la atención hoy esencialmente a un tema, a un reto, que me preocupa mucho el hecho de que fuera de algunos días en el año no suele estar de moda. Y no suele estar de moda porque, pese a que su situación para mí es de escándalo, no genera escándalos mediáticos con frecuencia. Hablo de la situación de los adolescentes, de los menores en conflicto con la ley. Esencialmente, de aquellos que una vez son arrestados, caen en situaciones muy similares en cuanto al estadio antes de ser procesados, o una vez son juzgados y son condenados a las penas que permite el Código del Menor, que permite nuestro Código Penal y a su vez el Código Procesal en relación a los adolescentes en conflicto con la ley. Miren, en el tiempo que nos ha tocado conversar con abogados, tanto profesionales de la Defensoría que han en su momento tomado el rol de defensores públicos, los fiscales que han laborado y han trabajado especialmente en esas áreas, familiares de personas que tienen a su vez miembros de su familia directa, valga la redundancia, en esa situación. Y en mi caso, debo decir que en mi caso, en el caso mío personal, una de las razones que me llevó a conocer de esta situación, compañeros, por curiosa que les parezca, fue cuando a mi hermana, Sandra Michelle, fue atracada, y resulta que los atracadores, los imputados, los acusados, como usted quiera, los supuestos, como diría alguno, eran dos menores de edad, dos jóvenes menores de edad. Y en esa situación donde uno generalmente la primera etapa, la primera parte del proceso está lleno de furia, está lleno de ira, quiere que a lo mejor la persona que está señalada, que está acusado, de la que tú tienes la certeza, le hizo daño a tu familia. Bueno, tú quieres que le pase todo lo malo del mundo, pero una vez la sangre se enfría y comienza el proceso, caramba, uno entonces llega a conocer la terrible situación en la que se encuentran estos adolescentes. Lo primero es decir que cuando en nuestra nación, cuando en nuestro país, hace algunos años se encabezó un proyecto que pretendía generar un nuevo modelo carcelario, ese nuevo modelo que se quedó, muchas cosas se pudieron lograr, muchas cosas avanzaron, otras se quedaron a mitad de camino, y toda reforma, sobre todo, todo proceso que piense reformar para mejor un espacio masivo, un lugar donde hay muchas vidas, donde hay una enorme cantidad de gente que proviene de distintos niveles, de distintas crianzas, de distintos lugares del país, y que lo único que tienen en común es una acusación o una sentencia de culpabilidad. Entonces se nos da un dibujo como el que tenemos. El nuevo modelo que vino a tratar de salvaguardar una serie de derechos fundamentales, de principios, tanto del debido proceso como del resguardo de las personas que están en conflicto con la ley y que a su vez ya han sido sentenciadas algunos, otros estaban en la espera de recibir un juicio. El nuevo modelo, al no terminar de completarse totalmente, entonces lo que termina generando es una especie de doble vara de medir, termina generando espacios de privilegio. Y atención, que cuando digo espacios de privilegio va a resultar curioso. Los espacios de privilegio son bastante a veces ambiguos y bastante paradójicos. Ciertos criminales que se mantienen desde las rejas manejando estructuras criminales preferían ser mandados al viejo modelo. Generaban movimientos, permeaban estructuras, sobornaban, financiaban mecanismos para que me toquen el viejo, para yo desde ahí seguir haciendo tal o cual cosa.
seguir mandando tal o cual estructura. En cuanto al nuevo modelo, bueno, pues muchas cosas, insisto, mejoraron, pero más allá de eso, no se pudo hacer completa la obra y toda obra incompleta genera iniquidades. En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, hay que decir que fueron muy poco tocados por ese proceso de nuevo modelo. Fueron, en la inmensa mayoría de los casos, olvidados, ignorados, y los lugares donde se tienen detenidos son algunos de los sitios donde más horrores, abusos, injusticias de todo tipo se generan. La situación relacionada al resguardo de estas personas, de estos seres todavía en formación, muchos de ellos en conflicto con la ley, es, señores, lo peor de lo peor de nuestras cárceles, es lo peor de nuestros centros de detención. Los niveles de reinserción o la posibilidad de reinserciones positivas, señores, no nos hagamos fantasías, es casi nula, es casi inexistente. Algunos abogados que han estado en situación, insisto, de mucho contacto con estas estructuras, nos han hablado y nos han dado detalles, algunos con nombres, algunos casos muy específicos de las situaciones que allí se viven y donde en el día a día, si es difícil, imagínense en una cárcel de adultos, en una cárcel como Rafey, como Najayo Hombres, como La Victoria y otros centros carcelarios, es difícil el día a día por todo lo que se genera dentro de una cárcel en materia de la venta de colchones, de comida, de armas, de estupefacientes. Cuando usted lleva esos mismos procesos de iniquidad, de desigualdad, esos mismos procesos donde la presencia incluso a veces del propio agente carcelario, hay que decir que no es una garantía de que hay ni siquiera un árbitro, de que hay alguien que va a velar porque las agresiones físicas, sexuales que las hay, sean las menores posibles, porque la situación que se da a veces por comida, por algo a veces tan sencillo como un paquete de galletas, a lo que puede a veces llegar un ser humano, tanto en el ruego por adquirirla como en el aprovechamiento a veces del hambre de otro, es dantesco lo que se puede dar allí. Quiero llamar la atención sobre esto porque siento que por parte de la Presidencia de la República, por parte de los agentes que están hoy dirigiendo la Procuraduría y que por muchos actores que tienen preponderancia, cuyas decisiones tienen peso y están ahí, muchas veces asesoran a la propia Miriam Germán, quien, por cierto, entre otras cosas, su paso por la judicatura la encumbró como alguien que protegía los derechos fundamentales, como alguien que protegía el debido proceso, como alguien que en épocas más difíciles le tocó romper una lanza a favor de presos políticos, a favor de personas que vieron su vida en peligro. Señores, tenemos que mirar al tema de los adolescentes en conflicto con la ley. Primero porque los que llegan allí en situación de ser arrestados, detenidos y de ser recluidos, hay que decir que es un grupo, es un porcentaje del total. De ese porcentaje, los que allí llegan están en las condiciones anteriormente descritas, en una situación de vulnerabilidad enorme. Yo he tratado de indagar cuál es la situación en cada uno de los centros donde se da la situación de presencia de adolescentes y yo no he obtenido todavía la primera evaluación de uno de esos lugares que sea regular, por no decir positiva. No voy a pedir que sea una evaluación positiva porque pienso que sería incluso demasiado exigente. Dicho esto, es bueno recordar que en el concepto, al menos en la idea que tiene el sistema carcelario de la República Dominicana, ante la situación que tenemos, donde nuestras penas tienen un máximo de 30, con algunas excepcionalidades de 40 años, donde no hay cadena perpetua, donde no hay acumulación ni siquiera por cargos de penas carcelarias, cosa que yo entiendo algún día habrá que discutirla y debería haberla, pero esa no es el tema de esta clase, y donde no hay pena de muerte. Por lo tanto, se tiene la vocación, al menos en el dibujo, al menos en la teoría, de que todo el que llega a una cárcel, a una prisión en nuestro país, sobre todo una vez ha recibido la sentencia de como culpable, la condena, es para ser reinsertado algún día. Y debe ir a un lugar donde, además de saber, sentir, socializar el error que ha cometido, el daño que le ha hecho a la sociedad, debe, en los años que allí esté resarciendo a la sociedad por el daño causado, insisto, aprender un oficio, tener espacio para incluso completar su educación básica si es que no lo ha hecho. Señores, en países más avanzados, no tan lejanos de aquí, hay gente que en la cárcel ha terminado carreras, ha completado carreras profesionales. Recuerdo el caso de presos políticos de otras partes del mundo que salieron de la cárcel en el tiempo que allí ocuparon ya con una profesión y de allí fueron directo incluso a la política, como ha pasado en otras naciones.
No voy a aspirar a tanto. Aspiro a que por lo menos se tome en cuenta dentro de toda esta transformación que le estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República, a la agencia persecutora, que es el Ministerio Público, pero también a esa misma agencia que a su vez tiene un dominio y una preponderancia sobre el tema carcelario. No nos olvidemos de los menores en conflicto con la ley y por favor hagamos un levantamiento y un señalamiento de lo que allí está ocurriendo, que no es nada bueno y que no le está brindando a la sociedad nada en regreso, en retorno, de cara a que sean mejores ciudadanos una vez estén de vuelta a la libertad.